Capítulo 6. Dejé de beber y fijé la mirada en el rostro del soldado frente a mí. Había algo inquietante en su expresión, quizás porque en sus facciones, extremadamente excitadas, parecía brotar un profundo respeto hacia mí. Si bien al principio me había molestado que interrumpiera mi descanso en el club de oficiales después del trabajo, ahora me dominaba una emoción completamente diferente. Todo debido a la noticia que me había traído. El sitio de construcción del departamento de intendencia resultó ser un yacimiento petrolífero. ¿Habría escuchado mal? Ojalá fuera así. Dejé el vaso de alcohol sobre la mesa del bar mientras un sudor frío me recorría y dije: Soldado, ¿podrías repetirlo una vez más, por favor? Por supuesto. Se ha descubierto una gran cantidad de petróleo en el punto de construcción del departamento de intendencia que el teniente Daniel señaló. El capitán Arnott, del departamento de intendencia, me ordenó por radio informarle de hallazgo al teniente, así que me tomé la libertad de venir corriendo hasta aquí. Este soldado tiene la voz demasiado elevada. Grita por todas partes como si estuviera ansioso por pregonar mis logros. Gracias a ello, no solo el cantinero sino también la gente de otros departamentos que disfrutaba su tiempo libre en el club de oficiales me observaba con atención. ¿Dices que encontraron petróleo en el departamento de intendencia? ¿Quién dice que lo encontró? No me digas que fue ese novato. No, si te fijas bien, fue el teniente Daniel. ¿Quién es el teniente Daniel? ¿No conoces al oficial que fue ascendido por atrapar a un espía? El Departamento Central de Inteligencia debe haber recibido algunas críticas por su causa, ¿no? Como con el incidente de la colina. Las miradas fijas en mí y los comentarios dispersos que resonaban en el ambiente me resultaban incómodos. ¿No podré volver al club de oficiales por un tiempo? Me levanté de mi asiento, sintiendo que permanecer allí más tiempo sería como estar sentado sobre clavos. Si lo que dice el oficial de intendencia es cierto, tendré que ir a inspeccionar personalmente. Me ajusté el uniforme y me coloqué la gorra que había dejado sobre la mesa del bar. Me encargaré de obtener el permiso de inspección del jefe del departamento de operaciones. Gracias por traer la noticia, soldado. Mientras bajaba ligeramente el ala negra de la gorra para expresar mi gratitud, el soldado ejecutó un enérgico saludo militar. Parecía conmovido por alguna razón, aunque no logro entender exactamente qué le emocionó tanto. Es un honor poder ser de ayuda para el teniente Daniel. Después de responder vagamente al saludo, salí del club de oficiales mientras fruncía el ceño discretamente. El peor punto de construcción que seleccioné resulta ser en realidad un yacimiento petrolífero. ¡Qué absurdo! Seguramente el oficial de intendencia debe estar equivocado. Sí. Debe ser un error sin duda. El petróleo era uno de los recursos estratégicos de máxima importancia en la guerra. No solo los vehículos lo necesitaban. También era esencial para hacer funcionar los tanques y mantener los aviones de combate en el aire. No sería exagerado decir que la presencia o ausencia de yacimientos petrolíferos determinaba el curso de la guerra. Esto significaba que mi posición dentro del ejército imperial se fortalecería por haber descubierto petróleo. En otras palabras, el ansiado retiro deshonroso se alejaría un paso más. Así que, por favor, el informe del soldado tenía que ser un error. Desafortunadamente, no lo era. Después de atravesar complicados procedimientos durante 10 días, realicé la inspección y, efectivamente, el petróleo brotaba en medio de la planicie de Bardenplatz. La vista de la perforadora operando con un ruido ensordecedor me hace fruncir el ceño. ¿Lo ve? Este es el petróleo que descubrió el teniente Daniel. Ja, ja, ja. El sargento Winterenfeld alzó el puño mientras soltaba una risa estruendosa. Rebosaba tanto entusiasmo que parecía que me abrazaría por los hombros si yo no fuera un oficial sino un suboficial como él. Cuando le ordené construir aquí el departamento de intendencia, me miraba como si fuera escoria humana, y ahora que la situación había cambiado. Mientras observaba con desagrado al sargento Winter, Arnott, el oficial de intendencia que estaba a mi lado, comentó: Teniente Daniel, quiero expresarle mi gratitud en nombre del departamento de intendencia. Según los informes, hay suficiente petróleo subterráneo para abastecer al imperio durante 27 años. Esto se convertirá en una poderosa ventaja para el imperio. ¿Es así? Sí. También me he puesto en contacto con el departamento ferroviario al respecto. Planeo conectar una vía férrea a este departamento de intendencia para transportar el petróleo más eficientemente.
De esa manera, no tendremos que depender de las importaciones por falta de combustible. ¿No era Arnaud normalmente una persona irritable y negativa en todo? Sin duda, durante la primera inspección su actitud era más cercana a la de un pesimista, pero ahora sus ojos brillaban llenos de esperanza. De alguna manera también parecía sentirse extasiado. Por mi parte, solo podía suspirar profundamente. Me preguntaba qué sentido tenía acumular méritos en un imperio que de todos modos estaba destinado a la derrota. Arnott debió interpretar esto como un suspiro de alivio, por el hecho de que el imperio ya no dependería de potencias extranjeras, porque se volvió hacia mí y dijo en tono de aprobación. Por cierto, apenas está entrando en su cuarto mes desde su nombramiento y ya ha logrado 3 grandes hazañas. Me pregunto si no será promovido nuevamente pronto. El sargento Winter intervino alzando la voz. Ja, ja. Es verdad. ¿No será que el teniente Daniel terminará teniendo un rango más alto que usted, capitán? Eso sería algo interesante de ver. Mientras observaba a ambos alborotando sobre mi promoción, bueno, aunque agradecía el sentimiento de felicitación en sí, para mí, quien lo recibía, resultaba sumamente incómodo. Son muy amables. Yo no aspiro a más promociones especiales. Apenas terminé de hablar, los dos contuvieron la respiración y me miraron fijamente. Justo cuando me preguntaba si había dicho algo inapropiado, Arnott se aclaró la garganta y habló en un tono solemne. Todavía me falta mucho camino por recorrer. Al escuchar que no deseas una promoción, me siento insignificante por haber pensado que la dedicación al imperio debería ser debidamente recompensada. El teniente Daniel Steiner es verdaderamente un modelo a seguir para los soldados. ¿Cómo puede tener pensamientos tan nobles? Oigan, ¿no me trataban como a un simple novato durante la primera inspección? Aunque era absurdo, no resultaba incomprensible. Comparados conmigo, ambos tendrían cierto grado de lealtad hacia el imperio. Desde la perspectiva de Arnott y Winter, era natural que mis palabras de no desear una promoción, a pesar de haber logrado grandes méritos, sonaran nobles. En realidad, no quería una promoción porque deseaba escapar del imperio, pero no parecía necesario informarles de esto. Saludé militarmente a Arnott. Ya que he terminado la inspección, regresaré al cuartel general para presentar mi informe. Les pido a ambos que se esfuercen en la construcción del departamento de intendencia. Por supuesto. Déjelo en nuestras manos. Cuando Arnott me devolvió el saludo, bajé la mano y me di la vuelta para marcharme. El conductor arrancó el motor cuando subí al jeep militar que aguardaba cerca. Después de ajustarme el cuello, miré discretamente por la ventana y vi que Arnott y Winter me observaban con ojos de admiración. Como me resultaba sumamente incómodo, giré la cabeza hacia el frente y me apresuré a decir: «Partamos». «Sí, teniente». Cuando el conductor pisó el acelerador, el jeep avanzó traqueteando. Como el camino aún no estaba pavimentado, teníamos que soportar estas sacudidas. Mientras viajaba agarrado del asidero del techo, miré inconscientemente el espejo retrovisor y me recorrió un sudor frío. Arnott y Winter todavía seguían mirando en esta dirección. Se sentía como si estuviera viendo a funcionarios públicos tratando a un ministro. HMM. Definitivamente no debo volver al departamento de intendencia en el futuro. La noticia del descubrimiento de petróleo en la planicie de Bardenplatz se extendió instantáneamente por todo el territorio imperial. Para anunciar esta feliz noticia, las imprentas operaban día y noche, y los muchachos en las calles vendían periódicos como pan caliente mientras pregonaban las ediciones especiales. Naturalmente, la familia imperial también estaba al tanto de este hecho. ¿Es cierto que se ha descubierto un gran yacimiento de petróleo en la planicie de Bardenplatz? ¿Quién descubrió exactamente el yacimiento? Ante la pregunta de la princesa imperial Selvia Bonenberg, una joven de ojos azules como el lapislázuli y cabello dorado como los rayos primaverales, el director general de Intendencia Caspar Benedict lejó sus cubiertos. Aunque Caspar Benedict, con 4 estrellas en las charreteras de sus hombros, era el general a cargo de toda la intendencia, ante la princesa imperial no era más que un subordinado. Así es. Dios ha otorgado verdaderamente un precioso regalo al imperio. No creo que haya sido Dios. Los hombros de Caspar se estremecieron. Pensó que la princesa imperial iba a cometer blasfemia, pero ella no tenía tal intención. Quien descubrió que había petróleo en la planicie de Bardenplatz fue un ser humano después de todo. Estoy preguntando quién es esa persona. Su Alteza Imperial.
Es un huérfano del que no necesita saber nada. Así que... Los ojos de Sylvia se entornaron. Director General de Intendencia. ¿Desde cuando el Imperio juzga a las personas por su origen? ¿Acaso ha olvidado que estamos en guerra? Sylvia estaba diciendo indirectamente que simplemente respondiera a su pregunta. Caspar también lo entendió, así que bajó la cabeza y transmitió la información. Según tengo entendido, quien encontró el yacimiento de petróleo fue el teniente Daniel Steiner. Tengo entendido que actualmente sirve como asistente del oficial de operaciones en el cuartel general. ¿Teniente? ¿Me está diciendo que una persona que apenas es teniente encontró el yacimiento de petróleo? Para Sylvia, que naturalmente había esperado que algún alto cargo hubiera encontrado el yacimiento de petróleo invirtiendo dinero y personal, fue una sorpresa bastante refrescante. Interesante. Por muchas razones. Si era alguien que apenas era teniente, había una alta probabilidad de que fuera una hoja en blanco en términos políticos. En otras palabras, no habría mejor momento que ahora para reclutarlo como aliado. Si era un talento capaz, debía tener a tantos como fuera posible a su lado. Después de todo, eso aumentaría las probabilidades de suceder al trono imperial. Teniente Daniel Steiner. Sylvia, que había estado golpeando suavemente la mesa del comedor, esbozó una suave sonrisa. Tendré que ir a conocerlo pronto. Capítulo 7. Bajé del coche manifestando con cada movimiento el agotamiento que sentía tras regresar al cuartel general desde las llanuras de Baden-Platz, después de un interminable trayecto. ¿Me estoy muriendo? Con excepción del tiempo para comer y dormir, había estado al volante durante casi 3 días consecutivos. Para alguien como yo, que había encontrado particularmente desafiantes las pruebas físicas en la academia militar, esta había sido una travesía prácticamente imposible. Por esa razón me resistía a inspeccionar el este si podía evitarlo, pero cuando informaron del hallazgo de petróleo, no me quedó más alternativa que verificarlo personalmente. Y efectivamente, el líquido negro descubierto en las llanuras de Baden-Platz era petróleo. Bueno, era predecible. A menos que el personal de logística fuera incompetente, resultaba imposible confundir aguas residuales con petróleo. Sin embargo, mi verdadera motivación para realizar la inspección era reducir, aunque fuera mínimamente, la atención que el cuartel general me prestaba. Resultaría más creíble que un novato corriera de un lado a otro verificando la autenticidad del hallazgo, en lugar de permanecer imperturbable en la sala del Estado Mayor como si el descubrimiento de petróleo fuera algo rutinario. Aunque, naturalmente, esto no disminuiría mis méritos. Exhalé un suspiro mientras me aflojaba la corbata y me encaminaba hacia el edificio del cuartel general. A pesar de que el cansancio me imploraba tumbarme inmediatamente en la cama del dormitorio, mi deber como militar me impedía omitir el informe de regreso. Ah. Teniente Daniel Steiner. Bienvenido. Al entrar en la oficina del jefe de Estado Mayor y saludar, Ernst me recibió con una afable sonrisa. No debía dejarme engañar por aquella amabilidad. Mantuve el saludo mientras comenzaba mi infieme. Ínfimo. Tras realizar la inspección en las llanuras de Baden-Platz en la línea trasera del frente oriental, habrán encontrado petróleo. Esa noticia ya circula tanto en el cuartel general como entre los ciudadanos del imperio, así que no hace falta un informe detallado. Relájate. Con el permiso concedido, ya no era necesario mantener el saludo. Bajé la mano con precisión y adopté la posición de descanso. Últimamente tu nombre resuena con admiración, incluso entre los altos mandos. Descubrir un yacimiento de petróleo, es un logro que ni yo ni los altos cargos hemos conseguido. Me honra demasiado. En realidad, sus palabras eran excesivamente halagadoras. Después de todo, el hallazgo no había sido intencional. Sin embargo, Ernst, interpretando quizás mi respuesta como modestia, dejó escapar una suave risa. Al respecto, han surgido numerosas voces a favor de tu promoción. Yo mismo apoyo la idea. Pero debido a ciertas oposiciones, el asunto no ha progresado tan fluidamente como esperábamos. ¿Se oponen, dice? Así es. Superficialmente argumentan que no se puede ascender 2 veces en tan poco tiempo a alguien sin experiencia en combate real, pero en mi opinión, parece que sus verdaderas reservas se relacionan con tus orígenes. Ernst lo expresaba con sutileza, pero era evidente que algunos miembros de la cúpula militar se resistían a otorgar más poder a alguien de origen huérfano como yo. Lo comprendía perfectamente.
Aunque el reino de Baviera había adoptado el nombre de Santo Imperio de Baviera y abolido oficialmente la discriminación por clase social, sus vestigios permanecían profundamente arraigados. En la actualidad, la mayoría de las figuras políticas y empresariales del imperio provenían de familias nobles, y algunas regiones aún conservaban sus denominaciones como baronías y condados. En una época donde la ley contra la discriminación de clase existía solo nominalmente, era comprensible que vieran con recelo a un huérfano que acumulaba méritos. Si no hubiera recuperado los recuerdos de mi vida pasada, probablemente me habría indignado, pero ahora solo podía ver a estas personas como benefactores involuntarios. Dicen que impedirán mi ascenso. Casi me provocaban ganas de hacerles una reverencia en agradecimiento. Si esa es la decisión de los superiores, la acataré sin objeción. Cuando respondí con serenidad, sin mostrar perturbación alguna, Ernst me escudriñó de arriba abajo con una expresión de admiración contenida. Esperaba al menos cierta indignación de tu parte. ¿Será esta templanza lo que te convierte en un modelo a seguir para los militares? Ahora comprendo por qué el general de brigada Heinrich te tiene en tan alta estima. Ernst, que había estado riendo suavemente, adoptó repentinamente una expresión seria. En una sociedad justa, una persona de alto valor debería ostentar un rango acorde. ¿No estás de acuerdo, teniente? En un ambiente donde el rechazo parecía inadecuado, asentí. Así es. Me complace que coincidamos. En consecuencia, serás destinado al Frente Norte. ¿El Frente Norte? ¿A qué venía ese giro repentino? La sorpresa me paralizó momentáneamente antes de poder articular palabra. ¿Dice el Frente Norte? Efectivamente. Como bien sabes, la victoria en el Frente Norte se inclina a nuestro favor. Es el momento ideal para destacarse. Dirígete allí y consigue algunos logros. Si lo que exigen los superiores es experiencia en combate real, solo tenemos que proporcionártela, ¿no crees? Ernst insinuaba sutilmente que había movido algunos hilos en mi favor, pero la idea no me entusiasmaba en absoluto. Desde la perspectiva de alguien que anhela retirarse del ejército, la orden repentina de ver a la primera línea del frente y lucha un poco resultaba francamente alarmante. Sin embargo, como no podía exteriorizar mi descontento, pregunté con cautela. ¿Se trata de un cambio de asignación? ¿Me incorporaré a una unidad del Frente Norte? En absoluto. Irás como apoyo con una unidad directamente subordinada al cuartel general. Adquirirás experiencia en combate real y regresarás pronto. Entonces el general de brigada Heinrich y yo impulsaremos tu ascenso. Ernst se inclinó hacia adelante y susurró en tono sugerente. Cuando eso ocurra, dejarás de ser un simple asistente del Estado Mayor operativo. Te convertirás en oficial de Estado Mayor. Incluso tendrás tu propio ayudante, lo que hará tu trabajo mucho más llevadero que ahora. En esencia, me estaba comunicando que todo estaba preparado. Solo debía soportar un poco y volver. Quería gritar por qué toman decisiones sin consultarme. Pero la jerarquía militar me lo impedía. Sin embargo, todavía quedaba una salida. Jefe de Estado Mayor, ¿podría informarme sobre la organización de la unidad directa? Considerando tu rango actual, será a nivel de pelotón. En ese caso, ¿tendría la posibilidad de seleccionar personalmente a los miembros? Ernst, quien parpadeó sorprendido varias veces, entrelazó sus manos. ¿Por qué no? ¿De dónde planeas reclutar al personal? Dado que el frente ya enfrenta problemas de personal, planeo seleccionar principalmente de la retaguardia. ¿Tienes candidatos específicos en mente? No. Elaboraré un anuncio de reclutamiento y seleccionaré al personal entre los solicitantes. La oportunidad de destacarse en el campo de batalla debe distribuirse equitativamente. Complacido con mi respuesta, Ernst asintió con evidente aprobación. Excelente idea. Procede así. Entendido. Tras saludar a Ernst, abandoné la oficina y me dirigí a mi escritorio. Sin demora, tomé mi pluma estilográfica y redacté el borrador del anuncio. Anuncio de reclutamiento para tropas de apoyo del Frente Norte. Escuchad, nobles oficiales. Actualmente se libra una encarnizada batalla en el norte por la defensa de nuestra sagrada patria. Por ello, convoco a aquellos dispuestos a entregar voluntariamente sus vidas por el imperio. Soldados. No ambicionéis el sustento del imperio en vida, sino convertíos en el abono que realce su gloria en la muerte.
Uníos a mí para destruir, arrasar y aniquilar enemigos hasta exhalar el último aliento. Solo ansiaremos contemplar la destrucción de nuestros enemigos. Personal requerido. 20 soldados de apoyo para el Frente Norte. Requisitos. Disposición para entregar voluntariamente el corazón por el Imperio. Renuncia a la supervivencia en combate. Anhelo de servir al Imperio incluso ante una muerte inminente. Comandante. Teniente Daniel Steiner, oficial de Estado Mayor. Sin experiencia en combate pero con devoción absoluta al Imperio. Gloria al Imperio. Santo Imperio de Baviera. Oficina de reclutamiento de tropas de apoyo del cuartel general. Perfecto. Era una auténtica obra maestra. Ni una sola mención a la supervivencia, solo énfasis en la muerte. Siendo el instinto de supervivencia parte fundamental de la naturaleza humana, nadie querría inmolarse por el Imperio. Además, al especificar que el comandante carece de experiencia en combate, ¿qué insensato se postularía? Era previsible que los soldados que disfrutaban de una vida cómoda en la retaguardia se mofarían al leer esto. Consecuentemente, la tasa de postulación se desplomaría, y podría rechazar a esos escasos voluntarios con diversos pretextos. Así Ernst no tendría más alternativa que abandonar su plan de enviarme al Frente Norte. El ascenso también se desvanecería, mataba a 2 pájaros de un tiro. Después, solo tendría que permanecer discretamente en el cuartel general y buscar la manera de obtener una baja deshonrosa. Soy un genio. Con una sonrisa satisfecha, me encaminé al departamento de personal con el anuncio en mano. Al día siguiente. Mientras realizaba mi rutina diaria después de llegar al trabajo como de costumbre, la puerta se abrió tras un discreto golpe. Al levantar la vista, vi al oficial de personal aproximándose a mi escritorio con una carpeta de documentos. Teniente Daniel Steiner. Sobre el anuncio que solicitó distribuir ayer a las unidades de retaguardia. Al observar que el oficial solo portaba una carpeta en las manos, deduje que habría pocos o ningún postulante. Aunque interiormente sonreía pensando que mi plan había funcionado incluso mejor de lo previsto, no podía exteriorizar tal satisfacción frente al oficial, así que adopté una expresión de desaliento. Parece que escasean los soldados verdaderamente dispuestos a dedicarse al Imperio. ¡Qué desilusión! No. Todo lo contrario. ¿Lo contrario? Mientras intentaba descifrar el significado de sus palabras, el oficial dio 2 palmadas. Pasen. En ese momento, 5 soldados ingresaron a la oficina, quejándose mientras cargaban montañas de solicitudes entre sus brazos. Felicitaciones. En apenas un día, los postulantes han superado las 2,176 personas. Me he presentado porque evidentemente ya no es necesario continuar con el reclutamiento. Sabía que era un buen anuncio, pero esto supera todas las expectativas. Mientras el oficial me felicitaba con una sonrisa. No, ¿por qué demonios están postulando? Yo simplemente permanecía atónito. Capítulo 8. Al escuchar la noticia de que los solicitantes superaban los 2000, le pregunté al oficial de personal, dominado por la desesperación, sobre por qué mi anuncio de reclutamiento se consideraba bien escrito. El oficial de personal me explicó sonriendo, contando amablemente con los dedos. 1. Mientras la guerra con las naciones aliadas se prolongaba, los hijos de padres que murieron en el campo de batalla crecieron hasta ser adultos y se alistaron en masa, ardiendo con deseos de venganza. 2. El anuncio del teniente Daniel Steiner, subjefe de operaciones, fue como echar gasolina al fuego de la venganza de los soldados que perdieron a sus padres, por lo que era natural que aumentaran los solicitantes. 3. Además, el campo de batalla es el Frente Norte, donde las fuerzas imperiales tienen ventaja. Se estima que no son pocos los soldados que buscan hacerse un nombre en un campo de batalla favorable. 4. La frase que describe la retaguardia como parásitos probablemente estimuló el sentimiento de rebelión de los soldados. Es altamente probable que algunos de ellos tomaran en serio las palabras del anuncio y se alistaran por honor. 5. Incluso dejando de lado los razonamientos lógicos mencionados anteriormente, había algo en el anuncio del teniente Daniel que movía el corazón de los hombres. El oficial de personal, que había extendido todos los dedos de una mano, agregó el cumplido de que tienes talento para la propaganda y que le dijera cuando quisiera si deseaba un cambio de puesto al departamento de personal.
Respondí a la oferta de trabajo con una sonrisa incómoda, despedí al oficial de personal y ordené a los soldados que clasificaran los documentos. Lógicamente, no podía rechazar a más de 2000 solicitantes, así que mi ida al Frente Norte era prácticamente definitiva. En ese caso, la mejor estrategia era seleccionar soldados lo más normales posible y de élite entre los solicitantes para garantizar la seguridad. Por lo tanto, excluir a cualquiera con historial de delitos menores. También excluir a aquellos cuyo único propósito sea la venganza. Excluir a quienes tengan ideologías impuras o parezcan mentalmente inestables. También excluir a quienes hayan desobedecido órdenes de un superior aunque sea una vez durante el entrenamiento. Excluir a quienes no hayan logrado puntuación perfecta en la prueba de tiro. Excluir a quienes no tengan aptitud para la magia. Después de filtrar inicialmente los documentos, quedaron 327 solicitantes. De entre ellos, seleccioné a los que tenían excelentes calificaciones y un historial militar ejemplar, reduciendo hasta llegar a 20 miembros para el pelotón, a quienes envié la notificación de aceptación. Ahora, 10 días después de enviar las notificaciones de aceptación, me encontraba frente a ellos. Me siento intimidado sin razón al ver a los miembros del pelotón que seleccioné formados en 2 filas de 10 frente a la fuente en la entrada principal del cuartel general. Especialmente sus miradas son aterradoras. Exagerando un poco, tenían una mirada que reflejaba un espíritu de hierro, como si fueran a obedecer sin cuestionar incluso una orden de ataque suicida. Aunque sean tipos que yo seleccioné, ¿no les faltará humanidad? El sudor frío corre sin darme cuenta. Por supuesto, no todo el pelotón actuaba como máquinas de guerra carentes de humanidad. Había una mujer entre los hombres robustos, parpadeando con ojos claros. Brienne Remillard. La mujer que conocí anteriormente en la celda y que se convertirá en la Santa del Imperio, un NPC destacado. Ahora llevaba la insignia de soldado raso, habiendo completado el entrenamiento básico sin mayores problemas. La seleccioné sin pensarlo mucho al estar en la lista de solicitantes, pero al ver a Brienne mirando con ojos brillantes entre los soldados ardiendo con espíritu de lucha, me recuerda a una lunática de ojos claros. Me pregunto si fue un error seleccionarla. Mientras miraba a Brienne con recelo, tosí falsamente. Me alegro de verlos, soldados. Era deber del comandante explicar al menos brevemente el resumen de la misión antes de partir. Ahora estoy cumpliendo con esa responsabilidad. Mientras deseo que mis soldados se asusten y huyan en el proceso. Como vieron en el anuncio, soy el teniente Daniel Steiner, subjefe de operaciones y su comandante de pelotón. Por si acaso no lo vieron en el anuncio, repito que no tengo experiencia en combate. A pesar de decirles que podría ser incompetente, no hubo ningún murmullo. Bien. ¿Así que resisten? Entonces iré más fuerte. Por lo tanto, no esperen un comandante competente. Lo único que deseo es la destrucción de las fuerzas aliadas y los gritos de los bárbaros que pertenecen a ellas. Ahora mismo estoy enfatizando que no tengo conocimiento de tácticas ni estrategias. Un soldado normal debería sentir miedo en este punto. Pero por alguna razón, sonrisas feroces florecían en los rostros de los miembros del pelotón. Tras mirarlos y hacer una breve pausa, disparé como una advertencia. No necesito cobardes. Así que esta es la única oportunidad de escapar del sangriento campo de batalla. Aquellos que deseen abandonar la misión, levanten la mano. Como era de esperar, ni uno solo levantó la mano. Como pensaba, estos tipos no están en su sano juicio. Suspirando internamente, pronuncié mis últimas palabras. Bien. Grupo de idiotas que desean desafiar a la muerte. Los ayudaré personalmente. Su sudor y sangre traerán gloria al imperio. Tan pronto como terminé de hablar, los soldados saludaron. Gloria al imperio. Sus voces unificadas resonaron tanto que cubrieron todo el cuartel general. Al ver esto, cerré los ojos y suspiré en secreto. Me voy a volver loco. Verdaderamente eran unos auténticos maníacos de la guerra. 4 días después. Base avanzada provisional de la Unidad Especial 307 del Frente Norte. Hoy era el día en que llegaban los refuerzos de la unidad directamente subordinada al cuartel general. El capitán Heinz Schmidt, comandante de la compañía de la Unidad Especial 307, que descansaba en el barracón militar, sacó de su bolsillo el anuncio que había visto anteriormente.
Anuncio de reclutamiento de refuerzos para el Frente Norte. Escuchad, oficiales. La batalla por proteger la noble tierra de nuestra patria se está librando ferozmente en el norte. Por eso, busco a aquellos que puedan sacrificar gustosamente sus vidas por el imperio. Vosotros. No codiciéis los granos del imperio en vida, sino convertíos en el abono que adorne su gloria en la muerte. Uníos a mí para destruir, devastar y eliminar a los enemigos hasta la muerte. Solo anhelaremos la muerte de nuestros enemigos. Parece que estoy viendo locura. Incluso para Heinz, quien se enorgullecía de haber presenciado todo tipo de locuras durante misiones de asesinato, eliminación de personajes importantes y operaciones antiterroristas desde que se unió a la unidad especial, este anuncio le resultaba poco familiar. Es como si esto no fuera para reclutar camaradas de batalla sino... Parecía que buscaban piezas desechables para usar por el imperio. Teniente Daniel Steiner, era... Según le informó su ayudante, era un talento que había sido promovido recientemente a teniente tras lograr 3 méritos destacables. Sin embargo, el hecho de que no estuviera satisfecho y se hubiera ofrecido voluntario para el Frente Norte significaba una sola cosa. Un maníaco de la guerra obsesionado con los ascensos. El teniente Daniel Steiner le parecía alguien capaz de usar a sus propias tropas sin piedad ni compasión por su propio ascenso. Heinz, incómodo con este hecho, apretó inconscientemente su puño antes de sacudir la cabeza. No debería juzgar a alguien solo por los rumores. No se puede conocer el interior de una persona sin experimentarlo directamente. Mientras se recomponía mentalmente, un soldado entró en el barracón y saludó. Capitán. Han llegado los refuerzos enviados desde el cuartel general. Heinz asintió al escuchar el infieme. Entendido. Saldré a ver. Heinz se levantó guardando el anuncio en su bolsillo. Mientras lo hacía, miró hacia la joven que leía tranquilamente un libro cerca, pero como parecía concentrada en su lectura, decidió no dirigirle la palabra. Heinz, haciendo una reverencia a la joven como muestra de cortesía, abrió la puerta del barracón y salió. Al aclararse su visión, vio un pelotón avanzando sobre la tierra cubierta de nieve. Los 20 soldados, que emanaban una atmósfera inexplicablemente intensa, creaban una sensación intimidante. Incluso los oficiales y soldados de la unidad especial que pasaban cerca retrocedían vacilantes. Al frente altos soldados que parecían máquinas de guerra estaba nada menos que el teniente Daniel Steiner. Él miraba al frente con ojos demacrados que parecían carecer de toda emoción. Cuando sus miradas se cruzaron, Heinz sintió que su cuerpo se tensaba de alguna manera. Daniel, que fruncía el ceño, al darse cuenta de que su interlocutor era el comandante de la unidad, inmediatamente hizo el saludo militar. Cuando Heinz devolvió el saludo en medio de la tensión, Daniel se acercó con una tenue sonrisa. Es un honor conocerlo, capitán Heinz Schmidt. ¿Conoces mi nombre? Sí. Investigué al menos superficialmente sobre la unidad a la que me uniría. Es una unidad que ha llevado a cabo varias misiones impresionantes. Creo que entiendo por qué vine aquí. Agradezco tus palabras. Debe haber sido un viaje difícil hasta aquí, ¿no estás cansado? Tus soldados también deben estar agotados del viaje. Daniel soltó una risa baja y negó con la cabeza. ¿Se refiere a esos aspirantes a suicidas? Los he estado observando durante días y no parecen conocer el cansancio, así que no se preocupe. La palabra aspirantes a suicidas hizo que Heinz sudara frío. Como pensaba, ¿trata a sus propios soldados como meros recursos humanos? En realidad, solo había sido una broma para aliviar el ambiente tenso, pero Heinz, ya atrapado en sus prejuicios, comenzaba a ver a Daniel como una especie de demonio. Capitán Heinz. Mientras Daniel, ajeno a esto, ladeaba la cabeza al ver la expresión tensa de Heinz. ¿Qué es todo este alboroto? La entrada de la tienda militar detrás de Heinz se abrió, revelando a una joven rubia. Con una blusa blanca inmaculada y un broche rojo en el cuello, era sin duda una dama de familia noble. Daniel, que naturalmente desvió su mirada hacia ella, se detuvo y cerró la boca cuando sus ojos se encontraron. Al ver esto, Heinz comenzó a hablar para presentar a la joven. Ah. Esta persona es una corresponsal de guerra que se ofreció voluntaria para nuestra unidad. Llegó hace unos días y dijo que quería capturar con su cámara las hazañas del ejército imperial. A pesar de la explicación de Heinz, Daniel no podía apartar la mirada de la joven.
La joven, consciente de su mirada, le dirigió una sonrisa de Daniel. Al mismo tiempo, Daniel sintió como si todas las células de su cuerpo se congelaran. ¿Esta mujer es una corresponsal de guerra? No. Definitivamente no. Por lo que Daniel sabía, la identidad de esta mujer frente a él era de la familia imperial. ¿Por qué estás aquí? La heredera al trono que eventualmente ascendería al trono imperial. Sylvia Bonenberg. Esa era la verdadera identidad de la joven. Capítulo 9. ¿Por qué razón la princesa imperial se encontraba en lo profundo del campo de batalla actuando como corresponsal de guerra? Daniel, quien sintió una fuerte sensación de incomodidad, pronto fingió una expresión serena mientras extendía su mano derecha. Encantado de conocerle. Soy el teniente Daniel Steiner, suboficial de operaciones del Estado Mayor. Si la princesa estaba ocultando su identidad en el frente norte, debía tener una buena razón para ello. No sería sensato gritar aquí imprudentemente: ¿no es usted su Alteza Imperial? Sylvia lo observó atentamente antes de extender su mano para corresponder el saludo. Soy Rabi Emilia, corresponsal de guerra. Me gustaría que me llamara simplemente Rabi. Daniel asintió y soltó su mano después del apretón. Pensó que bastaba con mostrar la cortesía apropiada para un corresponsal de guerra, aunque solo fuera para evitar sospechas innecesarias. Entonces ahora, Daniel miró a Heinz mientras hablaba. ¿Podría explicarnos el resumen de la operación? Fueron palabras dichas para desviar el tema, ya que la mirada de la princesa le resultaba incómoda. Sin embargo, desde la perspectiva de Heinz, Daniel parecía una persona difícil por preguntar sobre los detalles de la operación antes de siquiera descansar del viaje. Como esperaba, no es alguien fácil de tratar. Pensando esto, Heinz asintió y se dio la vuelta. Síganme. Les explicaré la misión brevemente. Al entrar en la tienda militar siguiendo a Heinz, lo primero que se ve es una mesa con el mapa de operaciones. En la pared, los soldados estaban sentados frente a las radios esperando comunicaciones. En la pizarra negra instalada al lado, había fotografías de altos mandos del ejército aliado, con información personal detallada y movimientos recientes escritos debajo de cada foto. Mientras Daniel miraba la pizarra, Heinz comenzó a hablar. Es el ayudante del comandante del cuerpo del Frente Norte de los países aliados. Coronel Jeremy Stringer es su nombre y rango. Es el enemigo que debemos eliminar en esta misión. Daniel volteó a mirar a Heinz con una expresión de duda. Su rostro preguntaba cómo planean eliminar a alguien que estaría protegido por numerosos guardias. Poniéndose en su lugar, Heinz habría tenido la misma expresión. Heinz dejó escapar una risa baja y dijo: Como sabes, el Frente Norte se formó cuando el reino de Elbresia se unió a los países aliados. Esos bárbaros que no conocen su lugar invadieron territorio imperial con 3 divisiones. Pero las fuerzas imperiales no retrocedieron. Así es. Gloriosamente, no solo contuvimos a los aliados, sino que recuperamos la mayoría del territorio perdido. Durante ese proceso, la mayoría de los líderes enemigos se retiraron, pero algunos permanecieron para continuar la resistencia. Lo que Heinz quería decir aquí era una sola cosa. Tácticas de retraso. Heinz asintió ante las palabras de Daniel. Aunque no quiero elogiar al enemigo, fue una elección inteligente. Gracias al tiempo que ganó el coronel Jeremy, el alto mando aliado del Frente Norte pudo retirarse sin grandes pérdidas. Sin embargo, él quedó aislado. Heinz dejó escapar una risa baja. Era una risa cercana al desprecio. El coronel Jeremy parece ser inteligente pero no valiente. Cuando confirmó que el alto mando se había retirado, en lugar de luchar hasta la muerte, decidió retirarse él también. Es una verdadera rata. Sí. Como dices, recientemente esa rata envió 2 batallones de soldados al combate mientras él se retiraba hacia la retaguardia con una compañía de guardias. Fue entonces cuando la Oficina Central de Inteligencia lo detectó y dio órdenes a Heinz, quien operaba en la línea del frente. Resumiendo las órdenes superiores: colocar una trampa en la ruta de escape de la rata, esperar y eliminarlo. ¿Se entiende? Era tan simple y claro que hasta un tonto podría entenderlo. Para ir al grano, Daniel preguntó. Entonces, ¿cuáles son las rutas de escape previstas? Como si hubiera estado esperando la pregunta, Heinz tomó su bastón de mando y señaló el mapa de operaciones sobre la mesa.
Se podían ver las probables rutas de escape marcadas con tinta roja. La primera ruta es por la meseta de Drockenberg. Es alta y poco poblada, lo que facilita evadir la persecución, y si no pueden usar las carreteras, atravesar la meseta es el camino más rápido para volver a territorio aliado. Tac. Heinz señala otro punto. La segunda ruta prevista es atravesar la región montañosa del noroeste hacia las montañas nevadas. Si rodean el lago Aldera y se ocultan en la región boscosa, la vigilancia aérea será imposible, lo que la hace óptima para moverse en secreto. Terminada la explicación, Heinz guarda su bastón de mando. Desafortunadamente, debemos elegir una de estas dos rutas probables para emboscarlo. Si dividimos nuestras fuerzas, aumenta la posibilidad de que Jeremy se nos escape. En tu opinión, ¿por cuál de las dos rutas crees que vendrá Jeremy? Ante el comportamiento de Heinz que parecía estar tanteándolo, Daniel se acarició el mentón mientras miraba fijamente el mapa de operaciones. Espera un momento. ¿No era esta una oportunidad para obtener una baja deshonrosa? Si propongo una opinión completamente diferente y luego arruino la operación de manera espectacular, mi evaluación se irá al infierno. ¿Y si demuestro mi incompetencia frente a la princesa? Baja deshonrosa confirmada. Sentía como si sonaran fanfarrias en su cabeza. Daniel, ocultando una sonrisa y fingiendo seriedad, negó con la cabeza. En mi opinión, el coronel Jeremy no elegirá ninguna de las dos rutas. Un silencio descendió sobre la tienda mientras Daniel contradecía directamente la opinión de su superior Heinz. Sylvia, que observaba la conversación desde cerca, miró a Daniel con interés. Sin embargo, Heinz solo frunció el ceño con perplejidad. ¿Podrías explicar exactamente qué quieres decir? Sí. En mi opinión, Jeremy intentará escapar a través del desfiladero de Edelkral. ¿El desfiladero de Edelkral? No digas tonterías. Ese lugar está minado desde el inicio de la guerra para detener el avance de las fuerzas aliadas. Jeremy también lo sabe. Daniel levantó la cabeza y miró a Heinz. Precisamente porque es un método impensable, Jeremy elegirá el desfiladero de Edelkral. ¿Cree que no sabe que solo puede sobrevivir aprovechando los puntos débiles del imperio? Por un momento, la actitud tan segura de Daniel resultó intimidante. Sin embargo, Heinz no tenía la menor intención de seguirle el juego a Daniel. Teniente. El ejército imperial se caracteriza por priorizar la racionalidad. La unidad especial no está tan ociosa como para participar en tus apuestas. Si esa es la orden del capitán Heinz, la aceptaré. Sin embargo, debe estar preparado. ¿Preparado para qué? Ante la pregunta de Heinz, Daniel respondió sin pestañear. Aunque temporalmente esté asignado a la unidad especial, sigo operando bajo el mando directo del cuartel general. Si perdemos al coronel Jeremy debido a su juicio, no tendré más remedio que informar de este hecho al Estado Mayor. Heinz no pudo evitar sentirse intimidado ante Daniel, quien prácticamente le estaba diciendo que el Estado Mayor lo vigilaba. En efecto, Daniel sabía cómo utilizar apropiadamente su posición. Heinz tosió suavemente y finalmente habló. Teniente. No deberías hablar tan a la ligera. Si Jeremy no aparece en el desfiladero de Edelkral, ¿cómo planeas asumir la responsabilidad? Aceptaré cualquier sanción disciplinaria. Además, Daniel hizo una pausa antes de continuar. Permítame llevar solo a mi pelotón para emboscarlo en el desfiladero de Edelkral. ¿Estás diciendo que vas a derrotar a la compañía de Jeremy con un solo pelotón? Sí. Debido a los largos combates en el frente norte, la compañía de Jeremy debe estar con la moral baja y al límite de su resistencia física. Sumando las características del terreno, mi pelotón será suficiente para derrotarlos. Según las palabras de Daniel, sería posible dividir las fuerzas y emboscarlos simultáneamente en dos lugares. Heinz, mirando los ojos seguros de Daniel, se volvió hacia Sylvia. Sylvia, que sonreía con interés, asintió, y al verlo, Heinz frunció el ceño y autorizó la temeridad de Daniel. Bien. Si tanto insistes, te daré permiso para la operación. Cuando llegue el momento adecuado, lleva a tu pelotón y embósquenlos en el desfiladero de Edelkral. Sí. Gracias. Daniel hizo un saludo militar formal y se dio la vuelta para salir de la tienda. Solo entonces el aire que le oprimía pareció aligerarse. Vaya serpiente.
Mientras miraba la entrada de la tienda por donde había salido Daniel, Sylvia, que estaba cerca, habló. Capitán Hines. ¿Qué tipo de persona le parece Daniel? Hines volvió la mirada y se inclinó respetuosamente. Su Alteza. En mi opinión, es un excelente soldado. Tiene una capacidad excepcional para el juicio independiente de situaciones, además de determinación y coraje. Sin embargo, no puedo considerarlo una buena persona. Desde el punto de vista de Hines, Daniel carecía completamente de respeto por los demás. Realizar la operación solo con su pelotón. Solo parecía querer acaparar todos los méritos. Un demonio que empuja a sí mismo y a sus subordinados al desastre solo por un ascenso. Esa era exactamente la impresión que Hines tenía de él. Por lo tanto, le ruego que reconsidere la idea de hacer del teniente Daniel Steiner un aliado. Es un hombre que no sabe respetar a los demás. Por experiencia, el final de personas así no suele ser bueno. Aunque Hines se aconsejó con sinceridad, solo consiguió estimular más el interés de Sylvia. Capitán Hines. En este mundo no existen perros ni personas que no puedan ser domesticados. Los ojos de Sylvia se entrecerraron suavemente mientras observaba el lugar que Daniel había dejado vacío. Además, yo misma observaré y juzgaré si realmente carece de respeto por los demás. Al día siguiente, en el desfiladero de Edelkral. ¡Qué frío! Me estremecí en lo alto del acantilado del desfiladero. A pesar de llevar puesto el abrigo de invierno para oficiales, sentía que el frío penetraba a través de la ropa. Quiero arruinar esta misión rápido y volver al cuartel general. Mientras me sorbía la nariz discretamente, miré a un lado y vi a Frien vigilando el desfiladero a través de unos prismáticos y a Sylvia sentada sobre un tronco caído. El resto del pelotón se mantenía oculto usando nieve y ramas secas como camuflaje. Por cierto, ¿por qué nos habrá seguido esta Sylvia? Seguía interpretando su papel de corresponsal de guerra con una cámara Leica en la mano, lo cual, francamente, me parecía absurdo. ¿Qué corresponsal de guerra anda por ahí vestido tan inmaculadamente? Desde la blusa hasta el abrigo y los pantalones, todo era de marcas caras. Probablemente ni siquiera sabía que era ropa cara, ya que siempre vestía así. Mientras la observaba pensando en lo amateur que parecía, nuestras miradas se cruzaron. Vi que intentaba dirigirme la palabra, así que rápidamente desvié la mirada y tosí. ¿Se ve algún movimiento enemigo? Frien negó con la cabeza ante mi pregunta. No se ve nada, teniente Daniel Steiner. Claro. Es normal que no se vea nada. Este es el sector de operaciones que conseguía la fuerza desde el principio. Y vine aquí buscando una baja deshonrosa. ¿Por qué vendría el coronel Jeremy por aquí? A menos que esté loco. Aunque las características del desfiladero permiten movimientos sigilosos aprovechando las zonas de sombra, si son emboscados desde los acantilados a ambos lados, tendrían que luchar en una situación extremadamente desfavorable. Además, como el coronel Jeremy sabe que el ejército imperial colocó minas en el desfiladero, las probabilidades de que venga por aquí son aún menores. Por lo tanto, mi operación será un fracaso perfecto. Y no será un simple fracaso. Como obtuve esta operación prácticamente amenazando al capitán Hines, es natural que reciba fuertes críticas. Con la princesa observando mi incompetencia de cerca, esto será verdaderamente un fracaso perfecto. Dicen que las crisis son oportunidades. ¿Quién hubiera pensado que en el frente norte, donde vine sin desear un ascenso, conseguiría la oportunidad de una baja deshonrosa? Justo cuando una sonrisa de satisfacción se dibujaba en mi rostro. Teniente Daniel Steiner. Me giré extrañado por tanto alboroto y vi a Frien apartando los ojos de los prismáticos para mirarme. Tenía razón. La compañía dirigida por el coronel Jeremy está entrando en el desfiladero. Espera, ¿qué ha dicho? Capítulo 10. Por un momento pensé que había oído mal, pero los ojos de Frien estaban llenos de certeza. El telescopio. Sí, teniente. Fruncí el ceño mientras examinaba la entrada del camión con el telescopio que Frien me había entregado. Tal como había dicho Frien, una unidad del tamaño de una compañía estaba avanzando. Pero, ¿por qué habían venido al cañón Edelkral, una zona minada? Al examinar la formación con curiosidad, no pude evitar soltar una risa incrédula. Están marchando en una formación de 10 filas. Y al frente, bastante separados, caminan 2 soldados.
Los soldados que caminaban al frente eran literalmente un equipo de desminado. Si no había explosiones en el camino que recorrían, significaba que no había minas. Por eso la unidad de Jeremy seguía las huellas de los que iban al frente. Los soldados de la vanguardia, parece que no lo hacen por voluntad propia. Al aumentar la magnificación del telescopio, pude ver que los rostros de los soldados al frente estaban llenos de terror. ¿Se habrían ofrecido voluntarios para ir al frente temblando así de miedo? Definitivamente no. Por cualquier lado que lo mirara, era muy probable que hubiera algún tipo de amenaza involucrada. Al mover el telescopio, pude ver que un soldado en la formación trasera, a unos 30 metros, apuntaba abiertamente con su rifle a los soldados del frente. Si se desviaban de la vanguardia, serían ejecutados inmediatamente. Era evidente que Jeremy había dado una orden similar. ¿Usar las vidas de sus subordinados para detectar minas? Verdaderamente no había idea más diabólica que esta. Aunque en la historia de la guerra había habido cosas peores, por lo que no debería sorprender tanto. Suspirando, bajé el telescopio y mirando alrededor dije. El objetivo se acerca. Todos los pelotones prepárense para el combate. Tan pronto como terminé de hablar, los miembros del pelotón se agacharon y sacaron los rifles que llevaban al hombro. Luego verificaron los cilindros de maná que llevaban en el hombro opuesto. Ese objeto cilíndrico con varios dispositivos mecánicos y contadores era un equipo de guerra de alta tecnología del Imperio. Su función era almacenar el maná corporal para usarlo cuando se deseara, permitiendo a las personas usar hasta el doble de maná durante el combate, dependiendo del individuo. Esto significaba que los soldados del Imperio podían luchar 2 veces mejor que los soldados de otras naciones. Por supuesto, esto era solo en términos numéricos simples y había cierta exageración, pero no era exagerado decir que la invención del cilindro de maná, considerado la culminación de la ingeniería mágica, había convertido al Imperio en una superpotencia. De hecho, no hay ningún país que pueda vencer al Imperio en una guerra total 1 a 1. El problema era que ese poder nacional abrumador había provocado el miedo y la indignación de otros países que compartían fronteras. Recordando de repente las razones por las que quería escapar del Imperio, verifiqué el contador del cilindro de maná al igual que los demás. Después de confirmar que no había problemas, me tumbé al borde del acantilado en posición de tiro. Los soldados también se alinearon en el acantilado siguiéndome. Mientras observaba a la compañía de Jeremy adentrándose más profundamente en el cañón, susurré lo suficientemente alto para que los soldados me oyeran. Yo me encargo del comandante enemigo. Tan pronto como yo dispare, ustedes abran fuego sobre la retaguardia para bloquear su ruta de escape. Preparen balas mágicas. Balas mágicas preparadas. Los soldados respondieron en voz baja mientras concentraban poder mágico en sus manos que sostenían los cargadores. Era un acto de imbuir temporalmente las balas con poder mágico para aumentar su poder destructivo y penetración. Las balas imbuidas con poder mágico no solo superaban a la mayoría de los hechizos, sino que también tenían un nivel de dificultad muy bajo ya que solo requerían infundir poder mágico sin necesidad de encantamientos especiales. Así como los caballeros medievales desaparecieron con el desarrollo de las armas de fuego, cuando se demostró la eficacia de las balas mágicas, la magia en este mundo se convirtió en una reliquia del pasado, excepto por algunos hechizos prácticos para el combate. Era un ejemplo típico de cómo el avance tecnológico destruye el romanticismo. Por cierto, si tengo éxito en matar al coronel Jeremy aquí, ¿no sería otro mérito acumulado? Como la princesa imperial está observando desde atrás, tengo que pelear, pero si logro otro logro aquí, sería como perder la oportunidad de escapar del imperio. Entonces, ¿qué debería hacer? Sintiendo la mirada de Sylvia, abrí la mira del rifle. Al apoyar la culata del rifle contra mi hombro y mirar hacia abajo a través de la mira, pude ver al coronel Jeremy caminando en el centro de la formación. Aunque el aumento de la mira no era muy alto y no podía ver bien su rostro, era evidente que era el coronel Jeremy ya que solo una persona vestía el uniforme de oficial superior. Si logro matar al coronel Jeremy aquí, seguramente me ascenderán. Eso es exactamente lo que no debe suceder. No quería estar más atado al imperio. Entonces, solo tenía que ser el idiota que falló en matar al coronel Jeremy a pesar de tener la oportunidad. Tendré que actuar como si hubiera fallado el disparo. Después de tomar esta decisión, giré ligeramente el cañón para apuntar al soldado que caminaba junto al coronel Jeremy.
Respiré profundo, contuve la respiración, creé una bala mágica y apreté el gatillo. ¡Bang! La bala atravesó el aire y perforó la cabeza del soldado. Los disparos sucesivos de los miembros del pelotón resonaron ensordecedoramente. Al levantar ligeramente la cabeza para observar la retaguardia, vi que aproximadamente 17 soldados de las naciones aliadas caían uno tras otro, derramando sangre. Fue una excelente primera ronda de disparos. Sin embargo, el comandante enemigo seguía vivo. Si confirman que el número de soldados muertos en la primera ronda es de alrededor de 20, fácilmente se darán cuenta de que somos una unidad del tamaño de un pelotón. Por lo que sé, Jeremy es una rata experimentada. Sin duda desplegará una barrera de maná e intentará escapar, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Muchos soldados morirán en el proceso, pero a Jeremy, que usa a sus subordinados como equipo de desminado, ¿le importaría? Si Jeremy lograba escapar de aquí, yo me convertiría en un oficial que falló en su misión. Vamos, huye rápido, coronel Jeremy. Mientras esperaba con el ojo en la mira, pude ver a la compañía de Jeremy en pánico. El que parecía ser un oficial entre ellos empezó a gritar algo y bajó su arma. ¿Eh? ¿Por qué están bajando las armas? Mientras observaba sin entender, el oficial enemigo y los soldados se fueron arrodillando uno por uno y levantaron ambas manos. Era una clara señal de rendición, una expresión de falta de voluntad para continuar la batalla. Frian, que había estado disparando a mi lado, también ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Se están rindiendo? No. Podría ser una táctica de engaño enemiga. Cuando bajemos, podrían tomar sus armas y atacar. Apenas terminé de hablar, el oficial gritó algo y arrojó su arma hacia el campo minado. Los soldados siguieron al oficial y arrojaron todas sus armas hacia lo que parecía ser el campo minado. Es una rendición definitiva. ¿Cuál era la razón? Aunque no podía entenderlo, de cualquier manera, el enemigo se había rendido, así que la operación terminaba en este momento. Todos levántense. Vamos a atar a estos tipos. Después de bajar al cañón, ordené a los miembros del pelotón que ataran a los prisioneros y me dirigí al coronel Jeremy para que me explicara la situación desde el principio. Específicamente, sobre la razón de su rendición. Usted mató de un disparo al coronel. El coronel Jeremy, corrección, el doble que vestía el uniforme del coronel Jeremy me gritó mientras me miraba. Fuimos emboscados. Además, si la diferencia en inteligencia era tal que incluso sabían sobre el cambio de uniformes, era claro que no podríamos ganar. Hacia adelante está el campo minado y si huíamos hacia atrás sería una muerte inútil. En resumen, el soldado que maté con mi primer disparo era en realidad el coronel Jeremy disfrazado de soldado. La compañía, que perdió instantáneamente a su comandante, juzgó que el enemigo tenía ventaja en todo y su moral se desplomó rápidamente. Por eso se rindieron. Maldición. Mientras me frotaba la cara con incredulidad, el soldado apretó el puño con frustración. Maldita sea. Malditos imperiales. Si hubiéramos sabido que solo eran un pelotón, habríamos luchado. Malditos demonios. Engañarnos a todos. Váyanse al infi. Paz. Con ese sonido, el soldado se desplomó en la nieve. Frian, que había estado escuchando, golpeó el cuello del soldado con la culata del rifle. Frian, después de mirar fríamente al soldado enemigo, me miró y saludó. Comandante. Hemos atado a 87 enemigos, excluyendo a los 18 que fueron eliminados. Al escuchar las palabras de Frian, me di cuenta de que realmente habíamos derrotado a una compañía con un solo pelotón. Mientras exhalaba un suspiro helado en silencio, Frian añadió. ¿No está feliz por haber acumulado méritos? Ah. Para usted, teniente, este tipo de logro debe ser normal. Disculpe mi impertinencia. ¿Qué está diciendo esta mujer? Mientras fruncía el ceño, se escuchó el sonido de un obturador de cámara. Cerré los ojos sobresaltado y al dirigir la mirada hacia donde se había disparado el obturador, vi a Sylvia. Sylvia, que había bajado la cámara, me miraba con ojos de aprobación. Felicitaciones. Todo fue perfecto, desde la planificación de la operación hasta eliminar al objetivo. Un momento. Esa foto que acaba de tomar. Cuando volvamos a la capital, pediré que la publiquen en los periódicos. Ha nacido un héroe de guerra que capturó una compañía con un pelotón, ¿no debería ayudar gustosamente? Quería decirle que no lo hiciera, pero la otra persona era la princesa imperial.
En otras palabras, no tenía derecho a negarme. A Sylvia parecía que le agradaba, pues se acercó un paso y me dio un golpecito juguetón en la cintura. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente ser un héroe de guerra? Era lo peor. Sin embargo, no había forma de que pudiera decir algo así a la princesa imperial del imperio. Después de controlar mis emociones, hablé lo más inexpresivamente posible. Decir que soy un héroe de guerra es absurdo cuando solo hice lo que debía por el imperio. Lo que hice fue simplemente una de las muchas batallas que ocurren en el frente. Me preocupa que informar sobre esta batalla a la capital pueda parecer exagerado. Por favor, no informe sobre mis méritos a la capital. Eso es lo que estaba tratando de decir indirectamente. Sin embargo, al escuchar mis palabras, Sylvia mostró una expresión sorprendida por un momento antes de esbozar una leve sonrisa. Ya veo. Como había oído, usted es verdaderamente un modelo a seguir para los soldados. Tanto que me dan ganas de reclutarlo lo antes posible. Parece que causé algún malentendido. ¿Será mi imaginación? Fin del capítulo 10.